Claridad sin peros. Huelga a los cachos de macho. Hoy, acoso y violencia política. Quiero saludar al representante de Unidad Nacional, Henry Contreras. Henry, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bienvenido y bueno, pues listo para poder hablar y debatir sobre este tema, ¿no? El diputado nacional Adrián Vega, representante de Comunidad Ciudadana, también nos acompaña hoy. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes, estimado Ángel. Un saludo también a los demás panelistas que nos acompañan y un saludo también a los que nos siguen a través de la señal Es de Tarija, ¿no? de Tarija. El tono lo ha delatado. Bienvenido. Está con nosotros don Rodrigo Gutiérrez, representante del Movimiento al Socialismo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, estimado Ángel. Muy buenas tardes a todos los compañeros en el panel. Es para mí un gusto poder estar compartiendo con ustedes este espacio de debate que de hecho va a ser muy enriquecedor para todos. Y está con nosotros también representando al Movimiento del Tercer Sistema, don Pelagio Patti. Don Pelagio, ¿cómo está? Muchas gracias, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Un gusto compartir en este espacio. Pelagio, voy a empezar con usted. Cuando hablamos de violencia y acoso político, ¿de qué estamos hablando? Bueno, yo creo que la característica, el concepto está dicho. Lo que más bien yo quiero centrar es el tema del fundamento del acoso, o sea, cuál es la causa del acoso en diferentes espacios. Yo creo que primero que nada, una cosa es el comportamiento del ser, ¿no? Como persona, como hombre, como esposo, como marido, etc. Estamos hablando del campo político. Y otra cosa es, por ejemplo, ocupar un espacio en un espacio político. El acoso político generalmente es totalmente distinta cuando somos seres humanos como tal, pero cuando tenemos un poder es totalmente diferente. Entonces, en este medio yo creo que los partidos, el ser humano cuando asume un poder, ¿no? Es casi se siente ¿no? Autoritariamente, inclusive casi de propiedad privada del poder, ¿entiende? Entonces, cuando alguien, por ejemplo, amenaza o sencillamente, por ejemplo, cuestiona ese poder, aunque sea grande o pequeño, el micropoder o macro, entonces ahí se siente, por ejemplo, ofendido un hombre. Entonces, asume el acoso de cualquier característica que sea. Ni siquiera de manera directa, sino de manera más simbólica, de manera más indirecta, a través de otras personas, a través de otras mujeres, etc. O sea, utiliza medios, ¿no? para conservar su poder. Entonces, bien, yo creo que el comportamiento político del acoso está relacionado fundamentalmente a las relaciones de poder. Adrián, ¿consideras que la violencia y el acoso político es una forma en la que se ha concentrado las actitudes de muchos hombres al momento de tener que ser interpelados o interactuar con mujeres en el ejercicio político? Sí, creo que totalmente, y le tomo las palabras, que el hecho de estar en una esfera política, en un espacio de poder, de decisión, sí, del centro de discusión, de por sí creo que el ser humano tiene ese criterio personal de que he llegado aquí por algo y mi palabra de repente vale mucho más que la de los otros que no están aquí, ¿no? Y se profundiza mucho más cuando se compara con la mujer, ¿no? Mucho más en un ámbito político donde recién por primera vez estamos viendo la inclusión de la mujer y el debate entre hombres y mujeres. Antes creo que estaba igual muy mal conceptualizado, que uno no podía ni siquiera ponerse a discutir de ningún tema con una mujer, mucho menos un tema político, un tema estructural de progreso, de decisión, de propuesta. Y eso es lo que creo que el día de hoy, a través de diferentes normativas y diferentes acciones dentro del ámbito político, se está superando, ¿no? Aunque falta todavía la profundización de la despatriarcalización, del mal concepto de que el político es para el hombre y no para la mujer, que la decisión la tienen más que todo, y la decisión correcta, y los que han gobernado durante muchos años han sido hombres, y por algo hemos llegado hasta este momento de la historia de nuestro país. Y considero que
que justamente en ese cambio, en esa transición de la inclusión a la mujer, es donde sucede el quiebre de la violencia y el acoso político. Uh-huh. El hombre se siente que le están quitando parte de su territorio histórico, ¿no? Qué interesante Considero esta reflexión, que de es verdad, Adrián. Rodrigo, si le damos la razón y coincidimos en algo de lo que nos ha dicho Adrián, ¿por qué crees que los hombres recurren al acoso y la violencia política cuando tienen que generarse estos espacios donde habitan hombres y mujeres para la toma de decisiones, para la reflexión de algunos temas? Bueno, es un tema sistémico, es un tema enraizado, el machismo y el patriarcado es una tara, es un virus que está totalmente enraizado en nuestra sociedad, en la sociedad latinoamericana, y no solamente en la latinoamericana, sino también en la realidad de la sociedad global. Entonces, lastimosamente, muchos hombres recurren al acoso y a la violencia política también como un mecanismo de defensa para no perder los privilegios que el patriarcado le ha dotado, que le ha impuesto, ¿no? Entonces, cuando el hombre se ve amenazado porque una mujer con capacidad está a punto de quitarle ese espacio de poder que él se lo ha adjudicado, entonces recurre al acoso y a la violencia política, ¿no? Y eso es un trabajo de todos, es un trabajo que nos corresponde a todos nosotros poder enfrentar para que en una siguiente década podamos concluir este trabajo que se ha comenzado y hablar de una paridad efectiva, no formal, sino efectiva, material, toda vez que en realidad, como ustedes saben, sí ha habido una evolución. Las mujeres sí han pasado de un 30% mínimamente ahora a tener un 51% en espacios de la Asamblea Legislativa, ¿no? Entonces eso nos indica que hay un buen camino, las condiciones están dadas, pero también es un trabajo que todos nosotros tenemos que asumir como propio. Ahora, Henry, parecería que cuando hablamos de acoso y violencia política, podríamos concentrarnos una vez más, como tenemos esta suerte de fragilidad en esto debe ser de oposición y oficialismo, ¿no? Deben ser unos los buenos y otros los malos. Y el hecho es que el acoso y la violencia política se genera al interior de las organizaciones políticas, de cada una de ellas. ¿Cuáles crees tú que son los roles que les están faltando a las organizaciones políticas para garantizarle a las mujeres una participación orgánica, participativa, igualitaria, horizontal? Bueno, al estar en un sistema patriarcal, un modelo patriarcal, yo decía, ¿no?, en el taller que hemos sostenido, es como preguntarle al hombre, tienes que dejar tu trono. Yo me pregunto, ¿el hombre dejará el trono durante tantos años que lo ha sostenido? Yo creo que no lo va a hacer, pero sí hay que llegar a modelos, a conceptos para poder llegar a ciertos niveles de equilibrio y de igualdad. Tú lo decías perfectamente, ¿no? Hay casos en Achocalla, una concejala que no era del oficialismo es pegado por el alcalde. En Tiquipaya, una concejala del oficialismo es maltratada. O sea, como tú decías, hay ambas caras de la moneda. Y los datos, las estadísticas a las cuales yo me asumo, a nivel mundial tenemos un 25%, de acuerdo al Parlamento Europeo, de mujeres parlamentarias, tenemos el 25% a nivel mundial, y en Bolivia estamos por el 46.1%, es decir, hemos mejorado. Somos uno de los países que ha lanzado tal vez primero la ley, ¿no? Pero falta afinar muchas cosas, porque si bien es cierto, se ha logrado moderar, muchas de estas figuras de la política que son mujeres tienden a renunciar, y hay un estudio que lo ha hecho la Defensoría del Pueblo, que tienden a denunciar por presión externa, que es decir, en sus muyus les dicen, ya, tú vas a ser candidata, listo, eres candidata, pero me lo vas a firmar acá porque aquí nosotros alternamos el muyu. Los 2 años y medio tú vas a hacer, 2 años y medio tienes que renunciar y yo voy a hacer. Entonces, hay leyes comunitarias que se atribuyen estar por encima de una ley general. Si tú te vas a un pueblo y tu abuela tiene un terreno, muere tu abuela, ya no le heredan a los hijos, porque es mujer. Pero tú le muestras la ley de violencia contra la mujer y le dices, no, pero todos somos iguales ante la ley. No, aquí son las leyes de nosotros, la justicia comunitaria. Ustedes ya no tienen tierras.
Lo mismo pasa en el tema del empleo. Si analizamos el tema del empleo, las mujeres están también muy por abajo del tema de los hombres. Hay muchas cosas que hay que mejorar, y ¿cuál es la única forma de poder mejorar? Es sentarnos, es poder no solo hacer leyes, sino darles platas a esas leyes para que se puedan ejercer verdaderamente políticas. En todos los municipios, la ley, ¿qué te dice? Que los municipios se adecúen, ¿no? Entonces, de todos los municipios yo les apuesto que ni el 10% han adecuado esta ley de paridad, no han adecuado la ley de violencia contra la mujer. Sacamos la ley de violencia contra la mujer, pero en sus fondos dice 0 o dice 10.000 bolivianos para poder ejercer eso. ¿Cómo vas a tú ejercer eso si no tienes el dinero suficiente? Entonces creo que son todas estas dinámicas, estas variables que las que se tienen que perfeccionar, se tienen que mejorar para poder empoderar verdaderamente a la mujer, ¿no? Voy a hacer una última ronda de preguntas, y esta pregunta es común. La van a responder cada uno de ustedes, y les ruego por favor lo hagan en 30 segundos, ¿sí? Don Pelagio, ¿cuáles deberían ser las formas de prevenir, atender y sancionar los hechos de acoso y violencia política? Yo creo que primero, yo creo que hay que respetar. Una de las causas fundamentales que se ahonda y se va continuando, y va a continuar mejorando el tema de la violencia, es falta de Estado. No estoy hablando de falta de Estado en un X motivo, sino falta de Estado respecto a este tema. Porque usted sabe, por ejemplo, que hay tantas denuncias que ha existido desde hace más de 10, 12 años, y sigue habiendo. Pero bueno, yo no he visto ninguna presencia del Estado donde hace cumplir las normas y dice, a ver, hemos castigado tantos porcentajes, 50%, 60%. No hay castigado. Porque sencillamente el Poder Ejecutivo ha subsumido, ¿no?, realmente a todo el tema de la justicia. Ha subsumido a todo el tema del aparato legislativo, el poder legislativo. Entonces, en este contexto, ninguna mujer, no solo es el dato físico que nos ha mostrado hoy en los medios, sino hay mucho más que esa. Entonces, ninguna mujer va a querer otra vez hablar de este tema, porque sencillamente nadie lo hace caso, porque si se hacen caso, el abogado, usted sabe, el abogado, el fiscal, somos más corruptos, donde en vez de vigilar la justicia, las normas, una vez le están, ¿no?, esquilando todo lo que es sus recursos. Entonces, ¿por dónde va el asunto? Hay que realmente sentar la presencia del Estado, ¿no?, en el marco, ¿no?, del respeto, ¿no?, de la institucionalidad de las estructuras estatales. Yo creo que eso es el gran problema, porque en este momento, perdón un poquito más, en este momento yo creo que la estructura estatal, ¿no?, estamos cada vez yéndonos a un monopolio de un solo poder. Yo creo que en este contexto, mientras nos estamos hablando de la conciencia, de la política, de la justicia, etcétera, mientras por otro lado perdónenme, ese tema no les importa mucho. Y no les va a importar porque no renta. O sea, no es rentable. Entonces yo creo que no, eso es el tema más fundamental. Gracias. En mi criterio. Como este es un espacio de equidad, vamos a utilizar el mismo tiempo que ha tenido Pelagio, ¿ya? Vamos. Adrián, entonces, ¿cómo hacemos desde las organizaciones políticas para prevenir, atender y sancionar los casos de acoso y violencia política? Considero que a pesar de que está normado, tenemos la ley 243, que justamente es contra la violencia y acoso político. Dentro de nuestras organizaciones políticas, dentro de nuestros estatutos, lo que rige nuestro funcionamiento, deben estar incluidos explícitamente en un apartado todas estas instancias, ¿no?, que si una organización no las tiene que crear, las tiene que readecuar. Una instancia de prevención, cómo prevenimos la violencia y el acoso político, porque esto no solamente se da en un espacio público, sino también se da en un espacio íntimo de la organización, ¿no?, cuando se escogen candidaturas, cuando se quieren designar a responsables de jóvenes, de distritos, de sectores, etcétera, etcétera. Hay una infinidad de situaciones en las cuales uno tiene que decidir, y si no decide realmente porque no hay algo establecido como el tema de la alternancia y la paridad, la equidad en sí, si no hay algo establecido también para que las mujeres que quieran ejercer en la política, tengan una instancia donde puedan denunciar un caso de acoso político, donde hay una instancia que pueda investigar
esa denuncia de manera imparcial, protegiendo obviamente a la víctima y posteriormente sancionar, las mujeres no van a incursionar, porque si este mecanismo no existe ni siquiera en el propio espacio político, porque para llegar a un cargo público uno tiene que necesariamente inscribirse a algún partido, ejercer un liderazgo dentro de un partido político. Pero si dentro de su mismo partido político no tiene esas garantías, la mujer se va a ver cohibida en ejercer en la política. Entonces considero que es fundamental el cumplimiento de la ley 243, la ley 348, pero sobre todo la readecuación de nuestra normativa interna, que creo que hemos hecho el paso desde atrás hacia adelante, ¿no? Desde lo más grande hasta lo más pequeño. Y creo que eso es en el camino en el que deberíamos estar, por lo menos todas las fuerzas políticas que existen en el país, ¿no? Gracias de verdad, Adrián. Rodrigo, ¿qué hacemos? Para mí es un trabajo integral, comenzando desde el núcleo familiar, porque sabemos que la familia es el núcleo central y fundamental de una sociedad, y si hablamos de acoso y violencia política, esta tara no solamente se la puede vivir o se la puede ver en el espacio público, sino también en la democracia interna que practica todos y cada una de las organizaciones políticas, ¿no? Para mí es muy importante destacar que, por ejemplo, el movimiento al socialismo, dentro de su estatuto, tiene contemplado como uno de sus principios la despatriarcalización, que es uno de los principios que nos impone a todos los militantes del movimiento al socialismo ejercer nuestro derecho político y permitir y fomentar que el ejercicio del derecho de las mujeres, el derecho político de las mujeres, sea más amplio e irrestricto, ¿no? Asimismo, me permito comentarles y comentar a todos los que nos están viendo que el artículo 38, por ejemplo, del Estatuto Orgánico del Movimiento al Socialismo establece la creación de la Secretaría de Despatriarcalización, y tú me consultas qué hacemos como para eliminar el acoso y la violencia política, ¿no? Entonces el movimiento al socialismo, a través de esta Secretaría de la Despatriarcalización, está tomando acciones efectivas, acciones objetivas, porque esta Secretaría de la Despatriarcalización va a ser el ente a la interna del movimiento al socialismo, que va a canalizar las denuncias contra compañeros que hayan cometido acoso político, va a brindar protección efectiva a las compañeras que estén atravesando por un tema de acoso político. Entonces, si ustedes pueden apreciar, el movimiento al socialismo está dando un paso adelante siempre como para poder garantizar que todas nuestras compañeras tengan el pleno ejercicio de sus derechos políticos, tal como incluso lo dicen nuestras compañeras, ¿no? Chacha Warmi, varón, mujer. Entonces ambos debemos tener igualdad de derechos y la igualdad de protección para poder ejercerlos. Gracias de verdad, Rodrigo. Henry, nos vas a ayudar a cerrar este espacio. Sí, creo que hay que hacer una autorreflexión primero. El tema del enfoque de género es fundamental. El tema de los valores, los principios, los valores. El tema de una innovación política que sea paritaria, que sea abierta, cambiar desde la familia, desde el colegio, que cuando te digan que estás a un varón que está estudiando enfermería, la gente no se ría, o cuando diga que un varón tal vez quiere ser nano, pueda recibir contratos, y al revés, cuando una mujer quiera ser albañil o quiera ser militar, no sea novedad. Creo que hay que cambiar de chip todos nosotros, creo que es un elemento fundamental para poder hacerlo, y sobre todo yo parto desde el punto de vista de la empatía. Tenemos que ser empáticos. Si ese alcalde que ha golpeado a una mujer y ha terminado siendo alcalde, golpeando a una concejal y sin tener justicia para la mujer, si ese alcalde hubiera tenido buenos valores, hubiera tenido principios y hubiera tenido un proceso de empatía, de decir, puede ser mi hija, puede ser mi esposa, puede ser mi hermana, creo que esto no pasaría. Creo que es un momento de reflexión, de cambiar, es excelente que tengamos leyes, pero de ejecutar estas leyes, de darles el seguimiento, y también es algo en lo cual tienen que estar comprometidas hasta las organizaciones sociales. Hay organizaciones sociales que a una concejala que ha denunciado acoso no le han permitido hacer más sesiones en la Chocalla. Le han cerrado, le han dicho no y la han expulsado. Eso se llama complicidad. Creo que la empatía y el cambio de nuestros valores van a ser el camino fundamental para poder cambiar lo que estamos cambiando de a poco en Bolivia. Henry, gracias. Adrián, de verdad un gusto enorme haberte conocido. Rodrigo, un gusto haberte tenido el espacio, y don Pelagio, de verdad muy agradecido por
la deferencia que han tenido con paridad sin peros. Cuelga a los cachos de macho. Qué interesante este espacio. Nos reconocemos patriarcales. Además lo volvemos un sistema, es el sistema patriarcal, es el patriarcado. Reconocemos que existen leyes. Y parecería acá, entre estos 4 actores políticos, que tenemos las tareas bien hechas. Tenemos las tareas bien hechas. Hasta la próxima.